¿Qué es la cosa más aterradora que has vivido? Las reuniones familiares siempre habían sido un refugio para mí, un momento para reír, compartir historias y crear recuerdos con las personas que más quería. Pero jamás imaginé que una de esas noches, una en apariencia tan inofensiva, se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Todo comenzó como cualquier otra celebración. El calor del hogar, las risas de los niños corriendo por la sala, el aroma del pavo recién salido del horno y las luces del árbol de Navidad parpadeando en tonos cálidos. Mi familia y yo estábamos juntos, como cada año, en casa de mis abuelos. Después de cenar, como era tradición, nos dispusimos a jugar algunos juegos para seguir celebrando. Ese año, sin embargo, hubo algo diferente. Una de mis primas, Carla, sugirió un juego que nunca habíamos jugado antes. ¿Por qué no intentamos algo más misterioso?, propuso con una sonrisa que me pareció demasiado emocionada. Todos estábamos llenos de comida, medio adormilados por el ponche caliente, así que su sugerencia despertó algo de curiosidad. ¿Cómo se llama el juego?, preguntó mi tía Ana, quien siempre estaba dispuesta a participar en cualquier actividad que animara la noche. Se llama El Muertito, respondió Carla. Es un juego simple, pero tiene un toque de misterio. No se preocupen, no pasa nada malo. La manera en que lo dijo, con esa sonrisa nerviosa, hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Pero todos aceptaron. Quizás fue el ambiente relajado o simplemente la falta de algo mejor que hacer. Yo, como siempre, fui arrastrado por la decisión del grupo. Mi tía Ana se ofreció como voluntaria para ser el muertito. Se acostó en el centro de la sala, sobre una alfombra roja que hacía contraste con su vestido blanco. Parecía tranquila, incluso divertida, pero no pude evitar notar un leve temblor en sus manos. Nos colocamos 6 personas alrededor de ella, 2 en cada lado, uno a los pies y otro a la cabeza. Es muy sencillo, explicó Carla mientras se acomodaba en su posición. La persona que está en la cabeza debe susurrar estas palabras al oído del que está a su derecha. Este es el muertito, y lo vamos a levantar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Luego, pasas el mensaje hasta que todos lo hayan repetido. Cuando llegue al último, entre todos intentaremos levantar al muertito usando solo los dedos. Nos reímos, pensando que sería imposible, pero el tono solemne con el que Carla hablaba hizo que el ambiente se sintiera diferente. Comenzamos. Mi primo Diego, quien estaba en la cabeza, susurró las palabras al oído de Carla. Ella hizo lo mismo conmigo. Podía sentir su aliento cálido en mi oído mientras me decía, este es el muertito, y lo vamos a levantar a la cuenta de 3. Las palabras eran simples, pero había algo en ellas que me hizo sentir un leve mareo, como si se llevaran algo de la calidez de la habitación con cada repetición. Cuando las palabras completaron la vuelta, Carla nos indicó que colocáramos nuestros dedos debajo del cuerpo de mi tía, 2 por cada persona. 1, 2, 3. En el primer intento, no pasó nada. Mi tía era ligera, pero no logramos levantarla ni un centímetro. Nos reímos, aunque la risa se sintió forzada. Carla insistió, de nuevo. Esta vez, concéntrense. Repitan las palabras con más intención. No sé por qué, pero obedecimos. De nuevo, el mensaje comenzó a pasar. Esta vez, al llegar a mí, sentí un frío inexplicable. Las palabras se sentían más pesadas, como si estuviera pronunciando algo prohibido. Cuando completamos la vuelta, colocamos los dedos nuevamente debajo de mi tía. 1, 2, 3. Para mi horror, esta vez su cuerpo se levantó. No con esfuerzo, sino con una facilidad antinatural. Sentí como si apenas la estuviera tocando, como si algo más la estuviera elevando. Nos quedamos congelados por un segundo, y luego la soltamos de golpe. Mi tía cayó al suelo con un ruido sordo, pero no reaccionó. Ana, dijo mi abuela, su voz temblorosa. Mi tía no se movía. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si estuviera profundamente dormida. Carla intentó despertarla, pero cuando tocó su brazo, retrocedió de inmediato. Está helada, susurró. De pronto, las luces comenzaron a parpadear. Las risas de los niños en el patio cesaron abruptamente, y la casa quedó en un silencio inquietante. Entonces, mi tía abrió los ojos. No era ella. Su mirada estaba fija en el techo, sus ojos completamente negros, sin iris ni pupilas. Comenzó a murmurar algo,
palabras que no entendíamos pero que llenaban la habitación de una presencia abrumadora. «Detén esto, Carla, ¿qué hiciste?», grité, tratando de mantener la calma, pero mi voz se quebró al final. No sé qué está pasando», respondió Carla, sus ojos llenos de lágrimas. Mi tía comenzó a reír. No era su risa, era un sonido grave y gutural, como si dos voces se mezclaran en una. Nos apartamos de ella, y entonces se levantó, no con movimientos normales, sino como si su cuerpo fuera una marioneta. «Ustedes la llamaron», dijo con esa voz inhumana. «Ahora nos pertenece». Mi abuela comenzó a rezar en voz alta, pero la risa de mi tía se hizo más fuerte, burlona. Las luces explotaron, sumiendo la casa en una oscuridad total. Corrimos hacia la cocina, buscando velas o linternas. Desde allí, podíamos escuchar pasos pesados en la sala, como si algo estuviera caminando en círculos. Mi tía no podía hacer ese ruido, o al menos, no sola. «Tenemos que salir de aquí», dijo mi primo Diego, pero cuando intentamos abrir la puerta principal, estaba atascada, como si algo la sujetara del otro lado. De repente, un golpe fuerte resonó en la sala. Algo cayó al suelo, y el sonido se arrastró hacia nosotros. Carla comenzó a llorar, repitiendo que lo sentía, que no sabía lo que había provocado. Lo siguiente fue un susurro, tan bajo que apenas podía escucharlo: 1, 2, 3. El frío en la habitación era insoportable. Sentí una mano helada tocar mi hombro, pero cuando volteé, no había nadie. Miré hacia la sala y vi a mi tía de pie, observándonos desde la oscuridad, con una sonrisa torcida y ojos vacíos. «Esto no es real», murmuré, pero sabía que lo era. Algo había sido llamado, algo que no entendíamos, y ahora estaba aquí con nosotros. Esa noche, logramos salir. No recuerdo cómo. Todo fue un caos: gritos, golpes, puertas que se cerraban y abrían solas. Cuando llegamos al exterior, la casa quedó en completo silencio. Mi tía no volvió a ser la misma. Apenas recuerda lo que ocurrió, pero evita cualquier mención de esa noche. La Navidad nunca ha vuelto a ser igual. Y yo todavía escucho esos susurros. 1, 2, 3, como si estuviera esperando el momento perfecto para regresar. Quienes la conocieron en vida, dicen que era una mujer tímida, compartía poco con sus demás compañeras, bella por naturaleza, un mulata de linda cara, mejor cuerpo y unas enloquecedoras caderas que hacían pensar que solo llegó a este mundo a dar placer. No sabe desde cuándo ejerció la prostitución, no conoció ni a su madre, ni mucho menos su padre, desde que recordaba había vendido su cuerpo por dinero. Tuvo muchos hombres de esos que acuden a aquellos sitios, algunos le prometieron sacarla de aquella vida, pero todos le pagaban con la misma moneda, con golpizas y con desprecios. Después de haber disfrutado los placeres de su cuerpo y todos la recalcaban con aquella palabra que a ella le hacía tanto daño: puta. Una vez creyó encontrar el amor de verdad. Juan, un hombre tierno y dedicado, le dio 2 meses de plazo para sacarla de allí. Conseguiría una casa y allí viviría ella, él iría de cuando en cuando, ya que tenía varios negocios fuera de la ciudad. Una mañana la llamó y le prometió que en la noche iría a verla. Ella pidió el día y la noche libre, para dedicar todo el tiempo a aquel maravilloso hombre que al fin había llegado a su vida. En la tarde fue a comprar un lindo vestido, ajustado a su cuerpo, y así Juan pudiera ver bien delineadas sus caderas, aquello que lo volvía loco de pasión. Caminando de almacén en almacén, vio en una cafetería a su Juan, estaba con una mujer bien vestida y 2 niños, vio cuando la besó en los labios y alzó en sus brazos a uno de los niños. Su alma sufrió el mayor dolor del mundo. Pero igual esperó a Juan en la noche. Al verlo le reprochó el tener una familia y no contarle nada a ella. Él no la agredió como hacían los demás, pero le clavó un puñal con sus palabras. Le dijo que más puede exigir una puta. El dolor le hirió el alma, un dolor del que nunca se repondría. Volvió al bar donde trabajaba y aunque su jefe se mostró extrañado, ya que tenía la noche libre, se alegró de tenerla. Sabía que aquella mujer hacía mover sus ganancias, esas caderas y esa hermosura era por muchos codiciada y les hacía gastar mucho dinero. Llegó al sitio un hombre de aquellos que tiran el dinero a mares, pero también son bruscos al trato, creyendo que todos son sus esclavos. Se encaprichó con nuestra protagonista y con una chica recién llegada al local, casi una niña, muy inexperta. Pidió servicio con las dos. Para ella no era nada extraño, esto le gustaba mucho a los hombres y al dueño le encantaba que pasara. Sabía que por este servicio tenían que pagar mucho más. El hombre se desnudó y les exigió desnudarse a las dos mujeres. Ella lo hizo pronto extasiando al cliente con su figura, pero la otra chica temerosa no lo hacía. El hombre, lleno de ira porque aquella no complacía pronto su deseo, le dio una bofetada y le dijo: «Desnúdate, puta». Nuestra protagonista intentó calmarlo,
pero también ella fue presa de la ira de aquel, sacó una navaja y agredió a la joven. Dejándola mal herida, ella al ver aquello, le descargó un florero en la cabeza que lo dejó inconsciente, sacó a la chica como pudo, la llevó al hospital más cercano, allí con lo poco que tenía de dinero pagó la atención, la llevó a su cuarto, un pequeño lugar donde vivía, un sitio de mala muerte, pero el único donde se sentía feliz. Después de 2 días dejando su compañera más recuperada, aunque su cara quedaría desfigurada de por vida, fue a su trabajo, pero el dueño la esperaba con la noticia que ya no tenía trabajo, el cliente que ella había agredido era muy importante para él, no quería volver a verla, ni allí, ni en ningún negocio de la ciudad. Viviendo en aquel pequeño cuarto y cuidando de su nueva amiga, se fueron llenando de motivos y de ilusiones, se hicieron amigas, se hicieron amantes, conocieron el amor de verdad y se entregaron con mutua pasión y amor. Ella salía en la noche a buscar clientes, sabía que hacerlo así era más rentable, pero también más peligroso. Los que manejan este tipo de negocios no permiten aves libres como dicen ellos. Una noche, un empleado del hombre que agredieron, la vio irse con un cliente y como buen esbirro, a sabiendas que esta información sería bien paga, le llevó el soplo a su jefe. El malvado hombre al saber aquello, mandó 4 hombres a matarlas y traer sus cuerpos desnudos a su presencia, para satisfacer su malvado morbo. Las 2 chicas al verse atacadas, se defendieron como pudieron, en el forcejeo se cayó una veladora y la casa se incendió. Los hombres pudieron llevar el cuerpo de la chica, pero el de ella no. El malvado hombre, aunque satisfecho por su cometido, seguía con odio por aquella mujer, ni muerta pudo someterla. Unas 2 semanas después, el hombre recibió una llamada de una mujer, la cual le ofrecía una chica virgen para su placer. Como siempre ciego por sus bajos instintos, aceptó, pero la mujer le advertía que debía ir solo, porque la chica era de buena familia y se sentiría apenada de ver más hombres. Es buena mercancía, le dijo la mujer. El hombre aceptó. No se sabe a ciencia cierta qué sucedió, lo encontraron en un callejón apuñalado, le habían cortado el miembro viril y lo pusieron en su boca, con un cartel escrito con lápiz labial que decía: la venganza de la puta. La habitación donde vivía ella y su amante, se reconstruyó después del incendio, pero nadie ha podido vivir allí. ¿Por qué dicen que oyen a 2 mujeres reír y hablar alegremente? El propietario ya no sabe qué hacer con él. En la ciudad de cuando aparecen hombres apuñalados en alguna calle solitaria y siempre con un cartel, escrito con lápiz labial: la venganza de la puta. La policía busca una asesina en serie, pero quienes saben la historia dicen que esta es una venganza del más allá. La primera vez que escuché esos ruidos, pensé que era el viento. El crujir de las baldosas, los murmullos apenas audibles y el eco lejano de algo arrastrándose eran fáciles de explicar, al principio. Pero con cada noche que pasaba, la sensación de ser observado crecía como una sombra que se alarga en el crepúsculo. No era solo paranoia, lo sabía. Algo estaba allí, invisible pero palpable, acechando en cada rincón de mi casa. Anoche fue diferente. El día había transcurrido con normalidad, o al menos tan normal como podía ser desde que los sucesos comenzaron. Mi hijo, inquieto, no dejaba de hablar de aquel hombre en la esquina. Cada vez que lo mencionaba, se me erizaba la piel. Traté de no darle importancia, atribuyéndolo a su imaginación infantil, pero su tono tenía una gravedad que me inquietaba profundamente. Cerca de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me senté en la cama, con el corazón latiendo furiosamente, y escudriñé la oscuridad de la habitación. La puerta estaba entreabierta, y más allá, el pasillo parecía más oscuro de lo habitual, como si la sombra hubiera ganado vida y se extendiera hacia mí. «¿Eres tú?», murmuré, esperando que mi esposo respondiera. Pero el silencio fue mi única respuesta. De pronto, los pasos comenzaron. Lentos, arrastrados, resonando en las baldosas como un susurro que crecía con cada eco. Mi piel se tensó, y un frío inexplicable recorrió mi espalda. Me giré hacia la cama de mi hijo, que dormía profundamente, ajeno al terror que me envolvía. Sin embargo, su pequeño cuerpo estaba inquieto, moviéndose como si algo lo atormentara en sueños. El gato, que siempre dormía a los pies de mi cama, se levantó de un salto. Su pelaje erizado y sus ojos fijos en la puerta me dijeron que no era solo mi imaginación. Emitió un gruñido bajo, casi inaudible, y se deslizó hacia la esquina opuesta de la habitación, escondiéndose bajo un mueble. Contuve la respiración cuando vi una sombra oscura moverse al otro lado de la puerta. No era un movimiento normal, era demasiado fluido, casi como si flotara. Algo estaba allí,
algo que no pertenecía a este mundo. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no me atreví a moverme. Sentí un peso indescriptible sobre mi pecho, una presencia que parecía absorber todo el calor y la vida de la habitación. Entonces, la puerta se abrió lentamente, sin un solo sonido. Podía ver el pasillo, pero la oscuridad era tan densa que parecía tener su propia forma. Me quedé inmóvil, esperando, rogando que lo que fuera que estaba allí simplemente desapareciera. Pero no lo hizo. De las sombras surgió una figura alta, delgada, con contornos borrosos, como si su existencia desafiara las leyes de este mundo. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí, penetrante y abrumadora. Traté de gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Era como si la presencia misma hubiera robado mi capacidad de hablar. La figura avanzó un paso, y el aire se volvió más frío. Las paredes de la habitación parecían cerrarse, y el tiempo se estiró hasta volverse insoportablemente lento. Sentí que cada segundo era una eternidad. Fue entonces cuando mi hijo, aún dormido, murmuró algo. No entendí las palabras, pero su voz tenía un tono extraño, casi gutural. La figura se detuvo, girando su atención hacia él. Mi instinto maternal me empujó a moverme, a protegerlo, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar, impotente, mientras la figura se inclinaba hacia mi hijo, como si lo estudiara. El gato salió de su escondite, bufando y lanzándose hacia la sombra. Un sonido horrible llenó el aire, una mezcla de gruñidos y algo que parecía un susurro multiplicado por 1000. La figura retrocedió, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. El silencio que quedó atrás era ensordecedor, pero mi corazón seguía martillando en mis oídos. Corrí hacia mi hijo, tomándolo en mis brazos. Su piel estaba helada, pero seguía respirando. Lo abracé con fuerza, susurrando que todo estaba bien, aunque sabía que no lo estaba. Algo había entrado en nuestra casa, algo que no se detendría tan fácilmente. Al día siguiente, traté de encontrar respuestas. Hablé con un vecino anciano, alguien que siempre había estado allí y parecía saber más de lo que decía. Su rostro se oscureció cuando mencioné lo sucedido. No es la primera vez que escucho algo así, dijo con voz grave. Esta casa tiene historia. No siempre fue un hogar. Hace décadas, aquí se realizaron cosas que nunca deberían haberse permitido. Mi mente estaba nublada de miedo y confusión. Cada noche, los ruidos continuaban, los pasos, los susurros, la sensación de que algo estaba observándome. Mi hijo seguía hablando del hombre en la esquina, describiéndolo con una precisión que me aterraba. Está enojado, decía. Dice que quiere entrar. Un sacerdote vino a bendecir la casa, pero eso solo pareció empeorar las cosas. Los ruidos se intensificaron, y una noche, mientras sostenía a mi hijo en brazos, vi marcas en las paredes, como arañazos que aparecían mientras los observaba. El aire estaba cargado de un olor a quemado, y una sensación opresiva hacía que cada aliento fuera un esfuerzo. Mi esposo trataba de mantenerse fuerte, pero lo veía en sus ojos, el miedo también lo consumía. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala, escuchamos un golpe ensordecedor en la puerta principal. Cuando la abrimos, no había nada, solo el eco de una risa que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Los días se convirtieron en un tormento constante. Me sentía como una prisionera en mi propia casa, atrapada entre las paredes de un lugar que ya no era un hogar, sino un territorio dominado por algo incomprensible. Mi salud comenzó a deteriorarse, y el cansancio y el miedo me empujaron al borde de la desesperación. Finalmente, una noche, decidí enfrentarme a lo que fuera que estaba atormentándonos. Me armé de valor, llevando conmigo una vela y una vieja cruz que había pertenecido a mi abuela. Caminé por la casa, invocando cada oración que recordaba, aunque mi voz temblaba con cada palabra. En el cuarto de mi hijo, el aire era más frío que en cualquier otro lugar. La vela parpadeó, y la sombra apareció una vez más. Esta vez no retrocedí. Levanté la cruz y grité con toda la fuerza que me quedaba: «No tienes poder aquí, vete y no regreses nunca más». La figura se detuvo, como si mis palabras la hubieran sorprendido. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, lentamente, se desvaneció, llevándose consigo el frío y el peso opresivo. Esa noche fue la primera en meses en la que pude dormir sin miedo.
Aunque la casa estaba en silencio, sabía que algo había cambiado. La presencia había desaparecido, pero sus pasos seguían allí, tanto en las paredes como en nuestras almas. Nunca he sido creyente de lo paranormal, sin embargo, mi forma de pensar cambió hace algunos días luego de ver sufrir a mi madre, quien no paraba de llorar y culparse constantemente por la muerte de mi hermano menor Óscar. Mi nombre Alejandro, tengo 17 años recién cumplido, digamos que mi primer cumpleaños donde no recibí felicitaciones ni siquiera de parte de mi madre, desde que mi hermano pasó a otro mundo para ella no existe nada, era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Llego del colegio y la encuentro sentada mirando a la nada y por si fuera poco no se alimenta. Mi día a día desde la muerte de Óscar cambió drásticamente, he llegado a sentir el agotamiento físico ya que tengo que hacerme responsable de todo en casa, cocinar, limpiar y todo lo relacionado con el hogar, en fin. Mamá huele muy mal, no permite que la bañe, no quiere que me acerque a ella por nada, ha llegado hasta agredirme donde en una ocasión fue capaz de enterrarme unas tijeras en el brazo. Mi desespero llegó al límite, no sabía cómo lidiar con tan grande problema, decidí acudir a un médico amigo de la familia. Es muy reciente todo, ella estará bien, hay que darle algún tiempo para que recapacite, no te preocupes en vano, estos casos suelen suceder con la pérdida de un ser querido y aún más la pérdida de un infante siendo hijo propio, me dijo el médico con una pequeña sonrisa en el rostro, todo estará bien. Sus últimas palabras antes de retirarse. Mi preocupación pasó a otro plano, me sentí algo más aliviado en aquel momento, pero nada. Pasaron algunas semanas y mamá seguía igual o peor, ahora no dormía, orinaba, defecaba y todo sentada en aquel sillón, el ambiente de nuestro hogar se volvió repugnante, era asqueroso estar dentro de casa. Ya no aguanté más y me dirigí al cementerio donde tuve horas reclamando en la tumba de mi hermano Óscar. Lo culpé de muchas cosas, entre ellas el que mamá estuviera en aquella situación tan desagradable, entendí el sufrimiento por el que mi madre pasaba pero no más, ya no podía seguir soportando todo aquello y llegando a pensar en abandonarla. Aunque sé que me criticarán, pero el desespero me llevó a regresar una vez más en la noche al cementerio donde al profanar la tumba de Óscar sentí el verdadero temor de toda mi vida. Nuevamente tenía a mi hermano frente mío, su expresión en el rostro nada que ver cuando fue velado en funeraria con una pequeña sonrisa en su rostro y la piel estirada. Ahora todo lo contrario, su rostro arrugado y reflejando odio era lo que me transmitía, sí, tuve miedo después de tenerlo conmigo, su cuerpo estaba más que rígido, había perdido mucha masa muscular en tan pocas semanas y qué decir de su olor putrefacto. Tuve que separarme de él por algunos minutos largos sin quitar mi vista del mismo, noté mis manos temblar sin control, la linterna una y otra vez caían al suelo. Miedo, terror u horror, esa mezcla compacta la descubrí aquella noche, la noche oscura y silenciosa, las ramas de los árboles inmóviles, sentí mi corazón bombear a 1000 por segundo, pero ya era una realidad, un hecho y sin retorno. Así que no me dejé esperar y me llevé el cadáver a casa, la noche perfecta diría yo, ya que comenzó a llover a torrenciales donde mis huellas fueron borradas. Una vez en casa se unieron los olores, era en verdad horripilante estar ahí. Pero algo atrapó mi atención, mamá no estaba en el sillón, coloqué el cadáver de Óscar o lo que fuera en el sofá en tanto buscaba a mamá con la vista por toda la casa. Sentí un ruido proveniente de la habitación de mamá, no lo sé muy bien, pero tuve temor de abrir la puerta, no sabía a qué me enfrentaba, sentí llantos ahogados y la voz de mamá muy clara. Sabía que todo era mentira, sabía que no me habías abandonado, mi Óscar, mi hijo preferido. Punzantes palabras para mí, de un tirón tiré la puerta abajo de una patada y esta vez, 3 litros horror me invadió a grande escala. Mi madre tenía en su regazo a Óscar, ambos me observaban con odio y demás. Mis piernas temblaban y mis dientes chocaban entre sí. Salí corriendo en dirección donde había dejado el cadáver y no estaba off. El ambiente se tornó muy frío, demasiado diría yo. Luego de aquello no supe más de mí perdiendo el conocimiento. Aquí me encuentro encerrado en un centro psiquiátrico donde me han permitido escribir mi historia y todos creen que estoy loco, pero no. Tenía que poner en práctica mis estudios. Mamá nunca estuvo de acuerdo que yo practicara autopsia con mi hermano menor Óscar, quien había muerto hacía una semana debido a su enfermedad en los huesos. Antes de profanar la tumba de Óscar, practiqué mi última autopsia con mamá. Ella había muerto. Reunir a mi hermano con mamá me resultó fácil. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles, vivía una niña llamada María. Era una niña dulce y sonriente, con ojos brillantes y cabello oscuro. Pero lo que nadie sabía era que María tenía un secreto oscuro.
Cada año, en la noche de Reyes, María recibía regalos de los 3 Reyes Magos. Pero ese año, junto con los regalos habituales, encontró un muñeco extraño en su cama. El muñeco era de porcelana, con ojos negros y una sonrisa maliciosa. María se sintió atraída por el muñeco y lo abrazó con fuerza. Pero pronto, María comenzó a notar algo extraño. Cada noche, en punto de las 3 de la madrugada, se despertaba con una sensación de malestar y ansiedad. Y entonces, escuchaba una voz susurrante en su oído, que le decía cosas terribles y la incitaba a hacer cosas malas. María pronto se dio cuenta de que el muñeco estaba poseído por un espíritu maligno. Y cada noche, en punto de las 3 de la madrugada, el espíritu tomaba control de su cuerpo y la obligaba a hacer cosas terribles. Los vecinos de María comenzaron a desaparecer uno a uno. Al principio, nadie sospechó nada, pero pronto se dieron cuenta de que todas las muertes habían ocurrido en noches de luna llena, en punto de las 3 de la madrugada. La gente del pueblo estaba aterrorizada. Nadie sabía quién era el responsable de las muertes, pero todos sabían que algo estaba muy mal. María estaba horrorizada por lo que estaba sucediendo. Sabía que el muñeco era el responsable, pero no podía controlar su propio cuerpo cuando el espíritu tomaba control. Una noche, en punto de las 3 de la madrugada, María se despertó con la sensación de malestar habitual. Pero esta vez, algo era diferente. El espíritu del muñeco estaba más fuerte que nunca, y María podía sentir su presencia en su cuerpo. María sabía que tenía que hacer algo para detener al espíritu. Así que, con toda su fuerza, se levantó de la cama y se dirigió al muñeco. Lo tomó en sus manos y lo miró fijamente a los ojos. «Déjame en paz», gritó María, con toda su fuerza. Y entonces, algo extraño sucedió. El muñeco comenzó a temblar en sus manos, y el espíritu maligno comenzó a debilitarse. María podía sentir su presencia desvaneciéndose, y su cuerpo comenzó a liberarse del control del espíritu. María se sintió libre por primera vez en meses. Sabía que había vencido al espíritu maligno y que podía vivir su vida sin miedo. Pero justo cuando María se estaba relajando, escuchó un sonido extraño. El muñeco había comenzado a reír, y su risa era cada vez más fuerte. María se dio cuenta de que el espíritu no había sido derrotado después de todo. Había sido solo una tregua temporal. Y entonces, la risa del muñeco se detuvo. Y María se quedó en silencio, esperando a que sucediera lo peor. Pero nada sucedió. La noche siguió en silencio, y María se quedó sola con sus pensamientos. Hasta que, de repente, escuchó un susurro en su oído. «La próxima vez, no tendrás tanta suerte», dijo la voz. Y María supo que el terror no había terminado. El muñeco y su espíritu maligno seguirían acechando, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. No sé si sea la oscuridad lo que haga que recuerde aquella noche de agosto, lo que viví jamás podrá salir de mis recuerdos y hoy se los contaré. Hace unos años, cuando aún no me había casado con mi esposa y éramos novios, solía devolverme muy tarde a casa, y esa noche del 24 de agosto no fue la excepción. Después de haber ido a cenar y platicar hasta muy tarde, me despedí de mi novia y me dispuse a regresar a casa. Mi reloj marcaba las 12:38 del mediodía y la verdad estaba un poco preocupado, pues estaba muy oscuro y mi casa estaba un poco retirada. Cualquier ruido me asustaba, sentía que alguien venía detrás de mí, siguiéndome. El ambiente era muy tétrico, escasa luz, solo la que proporcionaba la luna, y yo caminaba muy rápido, casi corriendo. A lo lejos vi una esquina con un faro de luz y en ella se encontraba un hombre fumando, lo cual no se me hizo extraño dado que es un vicio muy común en nuestra sociedad. Al pasar frente a él, me hace un silbido al cual no hice caso, debido a esto volvió a silbar y ahora sí me echó un grito: «¡Hey amigo! ¿Puedes venir un segundo?», le dije que iba apurado, que sí que se le ofrecía, a lo que me dijo que iba a un lugar pero no sabía cómo llegar, precisamente el lugar quedaba a una cuadra de mi casa. El hombre me contestó que si podía acompañarme, así nos hacíamos compañía. Pude notar un acento extraño, pero le contesté que si podía acompañarme y que le diría dónde estaba el lugar que estaba buscando. Me pude dar cuenta que en efecto no era de esta ciudad. Me comentó que era de un pueblo en Oaxaca cuyo nombre no recuerdo, pero que había estado aquí para hacer negocios anteriormente. Platicamos muchas cosas, la verdad ya no recuerdo toda la plática, pero no era una mala compañía, al contrario me platicaba muchas cosas,
pero la verdad sentía que hablaba como si fuera de otro tiempo, las palabras, los refranes y todas las referencias eran antiguas, así que decidí preguntarle qué hacía en esa esquina. El hombre me dijo muy serio, no sé lo que hago ahí, pero sí sé que en esa esquina tuve una pelea, me empujaron y me di un golpe en la cabeza y caí al piso, me quedé sin palabras, y sin pensarlo volteo hacia los pies del señor y para mi sorpresa no miré nada, este hombre venía flotando y al voltearlo a ver pude ver un rostro pálido, sin vida. Miré hacia el frente, me despedí sin voltearlo a ver y salí corriendo sin ver atrás hasta que llegué a mi casa. Sin duda este hombre no sabía que ya no pertenecía a este mundo, por lo que pude vivir sé que no era una mala persona, solo no había trascendido y tal vez habló conmigo en busca de alguna ayuda, sea lo que sea este suceso me marcó hasta el día de hoy. Soy niñera desde hace 2 años, la verdad es algo que me apasiona, me encantan los niños, y con su compañía y juegos se me olvida que no puedo tener niños propios. Me casé muy joven a la edad de 18 años con quien pensaba que estaría conmigo en las buenas, en las malas y en las peores, todo iba bien hasta que pasando 1 año de matrimonio algo no andaba bien, pasara lo que pasara no quedaba embarazada, comencé a angustiarme así que busqué ayuda profesional. Después de tantos exámenes me dijeron tristemente que jamás podría ser mamá, esto perjudicó mi matrimonio notablemente. Después de intentos fallidos para quedar embarazada mi marido decidió abandonarme, dejarme sola con este dolor, así que decidí meterme a estudiar. Enseguida que me gradué comencé a trabajar, muchos matrimonios e incluso madres solteras confiaban bastante en mí, les gustaba mi trabajo y los niños me adoraban, y yo a ellos, pasábamos tardes increíbles hasta que tenía que irme. Un día recibiendo una llamada algo extraña, contesté y me llamó una señora, y me dijo que requería de mis servicios pero que tenía que irme a vivir prácticamente con ellos, ya que constantemente viajaban por trabajo y necesitaban una niñera de tiempo completo, dudándolo un poco les dije que tenía mucho trabajo pero que los conectaría con otra compañera. Inmediatamente me dijo no con un tono de molestia. Me dijo que por el dinero no me preocupara, preparé maletas esa misma noche y fui directo a la casa, realmente era una casa enorme y preciosa, me instalé y los señores me dieron indicaciones de la niña, sus horarios de comida y siesta, terminando eso los señores salieron aunque muy rápido, ni siquiera los vi salir. Tomé a la pequeña realmente era una niña preciosa, y me enamoré de ella, pasado 1 semana empezó un olor putrefacto, como a carne podrida, no entiendo por qué siempre limpiaba la casa, llamé a la policía tal vez hallarían algo, después de horas de búsqueda, lo que encontraron me dejó helada y atónita. Eran los 2 cuerpos de los papás de la pequeña, no lo entendía según los peritos tenía 1 semana ahí, alguien entró y los mató por dinero, como 1 semana al mismo tiempo que yo tenía cuidando a la nena. Yo sabía que los fantasmas no existían pero definitivamente recibí esa llamada por parte de los padres de la pequeña, ¿por qué? No lo sé pero de algo querían estar seguros, de que su niña no se quedara desamparada, el pago de mi servicio realmente era para poder mantener a la pequeña. Mi princesa ahora tiene 5 años y a pesar de que me ama y me ve como su mamá sé que siempre recibe la visita de sus papás, ¿por qué lo sé? Porque siempre la miro platicar y extender los brazos para un abrazo enorme. Ahora sé que la vida no se equivoca y sea como sea me dio una pequeña niña que alegra todos mis días, miedo a la casa para nada, y miedo a los espíritus menos, porque entre ellos y yo cuidamos a esa pequeña.